Entre él y yo. Cordial saludo, amigos cristovidentes. Esto es un episodio más de Entre él y yo, Respuestas de Valientes, donde escuchamos historias reales, historias de Dios. Bienvenidos. A veces la vocación no se encuentra de inmediato, comienza en un camino que parece definitivo y de pronto se transforma. Nuestro invitado de hoy nació un 24 de junio de 1993. Se formó como abogado y como muchos empezó su vida profesional ejerciendo su carrera, pero había algo más fuerte dentro de él, una pasión que lo acompañaba desde niño. Esa voz interior lo llevó a tomar una decisión clave: estudiar una maestría en periodismo en la Universidad del Rosario. Y fue entonces cuando cambió el rumbo, o tal vez lo encontró. Desde ese momento, su carrera en los medios de comunicación despegó. Ha trabajado en canales y medios tan reconocidos como RCN Televisión, RCN Radio y la revista Semana, pero su experiencia no se ha limitado al periodismo. También ha trabajado como asesor y jefe de prensa en el sector público, colaborando con el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía Local de San Cristóbal. Como si fuera poco, también se ha dedicado a la formación de nuevos talentos como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente es la imagen del programa de análisis y debate político La Otra Cara de la Moneda en Cable Noticias Televisión y presenta la emisión central de noticias. Pero no se quedó ahí. Decidió unir sus dos pasiones, el derecho y la comunicación, para crear un espacio diferente, Al Derecho, un programa semanal donde explica de forma clara y cercana los derechos de los ciudadanos y los trámites jurídicos más comunes. Se emite todos los sábados a las 9 p.m. Con ustedes, nuestro invitado especial, John Pose. Nuestro invitado de hoy, un abogado, presentador, un hombre que se preocupa por el panorama político de nuestro país, pero también se preocupa por la situación de muchos de los colombianos. Así que quiero darle la bienvenida hoy domingo a John Pose. Gracias, Robinson, por la invitación. Un gusto estar aquí con todos los cristovidentes, hablar de mi historia de vida, de mi historia laboral, con el único objetivo, Robinson, de inspirar a la gente, que es lo que nos importa. Así es, John. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre bienvenido a Cristovisión. John, te vemos en redes sociales y por supuesto también en televisión, que eres una persona que se preocupa por la situación política del país y que también se preocupa por la situación de muchos de los colombianos. Lo podemos ver en estos programas que estás manejando. Pero aquí, específicamente en este programa, queremos saber qué hay detrás de ese John que se preocupa por todos los colombianos. Queremos saber qué hay detrás, queremos conocer tu historia. Así que iniciamos preguntándote, ¿quién es John Pose? Bueno, pues John Pose es un periodista en la actualidad, es un presentador de noticias, pero también es abogado de profesión, pero yo puedo decir que soy un apasionado por la comunicación, apasionado por contar historias y actualmente me desempeño justo en eso, pero tengo una historia de vida que siempre se ha tornado en torno a esto, a la pasión de los medios de comunicación, a comunicar. Yo estudié Derecho con el ánimo siempre de comunicar, de impactar vidas a través de contar historias y saberlas contar. Ha sido una lucha constante. Para nadie, para ningún ser humano, para ningún profesional es fácil el proceso. Todos ven el resultado, pero se les olvida ese proceso, y ha sido una lucha constante de nunca desistir, de ante las negativas, ante las puertas cerradas, seguir insistiendo, seguir en el proceso. Al día de hoy pues ya puedo decir que estoy en lo que me gusta, apasionado, ejerciendo de una u otra manera el derecho, porque ese conocimiento jurídico me ha servido para adentrarme en el mundo político en este país que es tan difícil, pero como tú lo dices, no solo abordamos el tema político, sino también las historias, y en eso estamos. Así es, John, qué bonito escuchar eso. Pero antes de entrar de fondo al tema profesional y a lo que haces, por supuesto, a través de tus redes y en tu canal, yo quiero saber quién es John Pose, espiritualmente hablando, John. ¿De dónde eres? Cuéntale a nuestros amigos cristovidentes, ¿de dónde eres? ¿De qué familia vienes? ¿Cómo nace esa espiritualidad? Y si Dios, por supuesto, ha sido fundamental en tu carrera, en tu vida.
Bueno, yo soy un cucuteño, yo soy de Cúcuta, norte de Santander, tengo 31 años, vengo de una familia católica, vengo de una familia muy creyente, que sin duda tiene ese bastión de Dios y de la espiritualidad como bandera y como herramienta de vida, porque es que sin duda yo siento que es un andamiaje que te permite tener una herramienta que es infalible a la hora de enfrentarse a los retos, así que sí vengo de una familia católica y muy creyente. Espiritualmente siempre me ha gustado desarrollar ese sentido en mi vida, de repente no soy el más disciplinado Robinson con la Eucaristía y demás, pero sí muy espiritual. No falta la oración nunca en mi vida. El sentimiento de gratitud a cada detalle de la vida nunca falta. Yo creo que ese es uno de los sentimientos más poderosos que podemos experimentar, la gratitud, agradecer a Dios y a la vida por todo lo que tenemos. A veces se nos olvida en nuestro día a día agradecer hasta por las cosas más cotidianas, así que sí, soy una persona muy espiritual y creo firmemente en la compañía de Dios, en los ángeles y en el impacto que esto puede tener en nuestras vidas. He tenido situaciones difíciles que sin duda luego de resueltas digo, aquí estuvo la presencia divina, aquí estuvo la presencia de Dios y es una fuerza todopoderosa la que hizo que yo saliera y que me permitiera salir adelante. Entonces sí, la fe siempre ha estado presente en mi vida. Sí, es qué bonito escuchar eso porque todos tenemos un espacio, por supuesto, de conexión con Dios. Todos meditamos, oramos, nos conectamos con Él. Y qué bonito escuchar cuando dices, John, en esos momentos difíciles que he pasado en mi vida, he sentido la presencia de Él. ¿Nos podrías compartir cuál ha sido uno de esos momentos que te ha marcado? Pues muchos, a lo largo de mi vida he tenido muchos momentos difíciles. Hay un momento en la infancia que recuerdo muchísimo y es la pérdida de mi papá. Mi papá era policía y murió producto del conflicto armado en Colombia, como muchas víctimas en nuestro país, murió violentamente. Y desde luego en ese momento tan difícil, después de 2 años de secuestro de él, de marchas, de asistencia a medios de comunicación para buscar su libertad, y que terminaran esos 2 años de secuestro con la lamentable muerte de él, fue un momento muy choqueante. Yo estaba pequeño, era un niño, pero entendía perfectamente a lo que me estaba afrontando. Y en ese momento me quedó claro que la única forma en la que podíamos salir adelante como familia era aferrarnos a Dios. En ese momento, Robinson, sí uno llega a cuestionarse la presencia de Dios, porque siempre uno va a hablar bien de los papás, ¿no? Pero uno cree que el papá de uno es un muy buen ser humano y así lo veíamos en su entorno social y la gente hablaba de él como muy buen ser humano y uno dice, ¿por qué le pasa esto a los buenos seres humanos? Y es inevitable cuestionarse por qué estamos viviendo esto, no se lo merece. Y en ese momento sí logré cuestionarme, te digo, era muy pequeño, pero logré cuestionarme y veía también a mi mamá cuestionarse incluso el tema. Entonces tengo muy presente el tema de cuestionar la presencia de Dios o por qué permite esta fuerza divina que le pasen cosas malas a la gente tan buena. Sin embargo, en retrospectiva, cuando analizamos la situación después de los años, vemos que las cosas pasan porque tienen que pasar y que Dios nunca desampara y te acompaña en el proceso. De repente uno en la situación no entiende lo que está sucediendo y siente que esa situación va a ser eterna. Nada es tan grave como parece y nada es eterno. Las cosas pasan por algo y siempre está ahí Dios y los ángeles acompañándonos en nuestro proceso. Y eso me quedó clarísimo en ese hecho, Robinson. Yo creo que es uno de los hechos de mi vida más difíciles, pero también más lindos hablando espiritualmente. Y siento que ahí la presencia de Dios fue infalible. Así es, la muerte de un ser querido es uno de los episodios más difíciles de cualquier ser humano. Es un momento doloroso donde nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, lo que acabas de decir. Pero también qué bonito escuchar que eras un niño y que hoy en día, ya con 31 años de edad, logras verlo de esa forma, ¿no? Y esa frase que dices, las cosas pasan porque deben pasar, ¿sí? Muchas veces nosotros nos cuestionamos eso en la vida, pero mientras estamos viviendo esa dificultad, nos encargamos más bien es de reprochar, con rabia, de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nosotros y nosotros somos personas buenas? Son momentos difíciles, pero son momentos que con el tiempo vamos luego a valorar y a decir, ok, yo tuve que vivir ese duro episodio en mi vida para hoy en día valorar esto, para fortalecer, porque pues logro ver en ti una persona que es fuerte, que tiene un carácter, que ha sido valiente, porque no es fácil crecer también sin su padre.
Claro, ha sido un momento de los más difíciles de mi vida, pero bien lo dices, uno tiene que sacar lo positivo de todo y vivir el proceso. Yo te puedo decir, Robinson, incluso que este hecho llevó a que me apasionara por los medios de comunicación. Mira qué curioso. Es muy triste decirlo, pero es muy curioso porque yo empecé a asistir a emisoras de radio pidiendo la libertad de mi papá, de mi padre. Un niño. Yo veía que este micrófono me iba a permitir comunicarme con él. Y yo le mandaba mensajes, y le mandaba mensajes también a los secuestradores. Entonces yo asocié los medios de comunicación como algo mágico, algo que me permitía conectar con ese ser querido que estaba lejos de nosotros. Y ahí empecé a apasionarme por los medios de comunicación. Yo siento que ese fue el momento en el que empecé a desarrollar ese gusto por los medios de comunicación. Mira qué curioso que de un momento tan trágico como puede ser someter a un niño a ir a una emisora a pedir la liberación de su padre, ¿cómo termina este niño enamorado de los medios de comunicación? Y dice, esto es lo que me gusta. Entonces todo pasa por algo, todo tiene un objetivo y yo creo que todo lo que uno vive lo termina llevando a donde está. Así es. Y ahora bien, con lo que acabas de decir, claramente vemos el porqué tu posición y preocupación por el panorama político en nuestro país. Porque te preocupas también por la situación de muchos de los colombianos y quisiera ser esa voz de aliento, esa voz de ayuda, esa voz que los colombianos pueden acudir para hacer ese grito de auxilio. Sí, sin duda esa visión de víctima del conflicto armado, por decirlo así, me ha servido para tener una sensibilidad especial cuando hablamos de estos temas y cuando la política permea el conflicto y permea la vida de la gente. Siempre tratamos en el periodismo de ser lo más imparciales posibles, de no permitir que tus inclinaciones, tu punto de vista, tu lectura sobre las cosas permee la información que le vas a dar al televidente. Siempre lo tratamos de hacer. Sin embargo, es inevitable que tu experiencia de vida termine permeando de una u otra forma ese trabajo periodístico, no afectando la imparcialidad, no afectando la objetividad, no permitiendo que todas las voces de la noticia puedan dar su opinión, pero sí aprovechar esa experiencia de vida para tener una sensibilidad especial, Robinson. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta también a muchos periodistas y tenemos que irlo desarrollando poco a poco, conectarnos con el sentimiento de la gente a la que nos estamos dirigiendo, de la gente que está afectada por la noticia, porque esa sensibilidad nos va a dar conexión con el televidente y nos va a permitir contar las noticias ya no tan alejados como antes, que eran estos medios de comunicación que estaban en una posición mucho más alta y no conectaban, sino conectarnos con la historia. Esa empatía es clave para ejercer el periodismo, entonces sí, me sirvió un montón. Qué bonito. John, pero también logro ver que esto te ha llevado, ¿no? Te ha llevado para hacer hoy en día, convertirte en un instrumento para las personas. Pero antes de eso me gustaría también preguntarte, y es, ¿Dios ha sido fundamental en todo tu proceso? ¿Cómo fue vivir ese momento de angustia? ¿Cómo fue que te sentiste de una u otra forma como eras pequeño, pero te dijeron, tienes que ir a buscar, a pedir auxilio para que liberen a tu papá, pero también te aferraste a Dios porque Dios fue tu refugio? Me imagino que tu familia estuvo ahí, por supuesto, como guía. Sí, claro, y como mi familia era creyente, es católica, sin duda el Dios siempre estuvo como una herramienta. Por eso decía que para nosotros fue una herramienta infalible para poder salir adelante. Siempre hay que refugiarse en esta energía divina, en Dios, en que hay una energía protectora superior a todos y que de esta vamos a salir. Porque si uno se aferra en herramientas exclusivamente terrenales, puede fallar en el proceso y puede fallar en el intento. Entonces sí, yo creo que es fundamental cuando uno se enfrenta a estas situaciones, no solo como la mía, sino como la que muchos colombianos enfrentan todos los días, aferrarse a Dios, aferrarse a la oración. Eso te da paz además y tranquilidad. Uno toma mejores decisiones cuando está tranquilo, cuando siente paz en su corazón. Y la oración te da eso, la oración te da una paz y una serenidad que te permite tomar decisiones más adecuadas. Si no buscamos la paz y la tranquilidad, nos dejamos llevar por la ansiedad y tomamos decisiones equivocadas. Entonces, sin duda, esta fuerza espiritual es clave para sobrellevar tormentas. John, gracias a Dios, tú tuviste la oportunidad de convertirte en ese instrumento, ¿no? Este programa precisamente se llama Entre él y yo, Respuestas de Valientes, y para nosotros tu historia es una historia de un valiente. ¿Tú te consideras que eres un elegido de Dios? Es decir, nosotros hablamos de aquí en nuestro programa de que Dios a todos nos pone momentos difíciles en nuestras vidas, pero también luego nos elige para ser ese instrumento, ¿cierto? Para ser ese instrumento de Él
para poder servirle a las personas que lo necesitan. Y con lo que nos cuentas, evidentemente vemos que así es. ¿Te consideras valiente e instrumento de Dios? Ay, pues siempre es difícil calificarse uno mismo y reconocerse a uno mismo, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que esa es la labor a lo que uno viene en la vida, pero yo creo que el mensaje que quisiera dejar Robinson frente a esto es, primero, tenemos que fortalecernos nosotros. Primero, antes de pensar en impactar vidas, en aportar a las demás vidas, tenemos que fortalecernos nosotros. Fortalecernos nosotros implica que seamos mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Entonces, fortalezcámonos a nosotros mismos, tomemos mejores decisiones, gobernémonos nosotros mismos y ya luego indirectamente impactamos. Yo nunca hice lo que hice con la intención directa, y tengo que ser franco, de impactar vidas, de ser influyente, de aparecer en la televisión para ser una figura pública influyente. Nunca fue mi intención, simplemente me construí, me fortalecí y seguí mi pasión. Indirectamente logra uno impactar, porque el trabajo periodístico tiene eso, hay un impacto inevitable. Entonces, fortalezcámonos nosotros, nuestros proyectos de vida, seamos buenos seres humanos, seamos buenos ciudadanos, que indirectamente vamos a impactar nuestro entorno. Yo creo que ese debería ser el mensaje. Así es, John. John, y pasando a temas profesionales, cuéntanos, Dios cómo ha influido en esos temas profesionales. Ay, pues yo creo que en todo, yo creo que Dios ha influido en todo en mi vida, y pues obviamente mi historia laboral también está influida por eso. Sin duda uno tiene que tomar acciones y tiene que seguir caminos e insistir, como digo, pero yo creo que siempre hay una energía divina que hace que la puerta se abra, y yo creo que en cada puerta abierta en mi historia profesional ha estado ahí Dios, los ángeles que me han guiado a tocar la puerta de repente adecuada, a tener la energía adecuada, a hacer mi trabajo lo mejor posible, a tener disciplina todos los días a pesar de que uno no quiera, pero todos los días hacer el trabajo periodístico con disciplina, con juicio. Porque yo creo que para uno ser buen periodista debe ser juicioso, debe ser disciplinado, debe investigar, debe estudiar. Entonces yo creo que Dios siempre está presente en todo, Robinson. No podría decir que me pasó algo muy puntual, mágico, como me ha pasado durante mi vida, en mi historia laboral, pero yo creo que cada puerta abierta en mi recorrido laboral ha estado ahí Dios. Así es, Él ha sido fundamental para tu vida, te ha fortalecido y ha sido tu guía, por supuesto. John, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, sabemos que las personas que trabajamos en los medios estamos expuestos ante todo el mundo, ¿verdad? ¿Ha sido muy difícil lidiar con este tema del reconocimiento? Sí, pero en el sentido de que a veces uno siente y uno hace el trabajo con muchísimo amor, con muchísima disciplina, y siempre vas a tener voces que no valoran ese trabajo. Entonces, más allá de la crítica per se que puede uno tener por estar expuesto, a mí me ha dado duro es eso. Generar contenido de valor, programas de mucho valor, contenido pedagógico, y que de repente uno escucha a televidentes que tienen una respuesta agresiva, que tienen una respuesta que no es la intención. A mí personalmente eso sí me da duro, porque yo digo, estamos haciendo un programa, estamos haciendo un contenido con todo el amor del mundo y el profesionalismo, y encontrar una respuesta que quiere decir que no es el mayor porcentaje, pero sin embargo ese porcentaje menor de odio, por decirlo así, siempre es muy estridente, a pesar de que sean menores. Ese tema sí me ha costado entender al televidente en ese sentido. Cuando un programa o un contenido es de alto valor y tiene un rechazo per se, a veces sin argumentos de peso, a mí eso sí me ha costado. De resto, la crítica siempre uno tiene que estar abierta a recibirla, siempre uno tiene que estar abierto a mejorar las cosas. Como te decía, los medios de comunicación cada vez están más en conexión con el televidente y hay que escucharlos. Pero este tema de esta gente que odia per se me ha costado recibirlo, porque de verdad que hay una intención dañina, no hay una intención positiva detrás de eso. Exacto, y digamos que a diario vemos a través de todas las redes que, digamos, se ha vuelto esa herramienta, esas plataformas para que estas personas lo ataquen a uno directamente, ¿no? Es increíble, los famosos haters. Pero ahora bien, es ahí donde nosotros que estamos en los medios tenemos que fortalecernos y seguir, o sea, pegarnos a Dios, literal. O sea, como no tengo que ponerle atención a ese tipo de comentarios porque pueden ser destructivos, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, de un 100% de comentarios, el 90% es positivo y el 10% es malo. ¿Por qué nos dejamos afectar por el 10 y no le ponemos más atención al 90% positivo? ¿Por qué?
Y mira qué bonito lo que dices de seguir pegados a esta creencia en Dios y demás con nuestro trabajo periodístico. Yo creo que eso se traduce en los valores, en mantener firmes los valores no solo personales, los valores éticos, sino los valores profesionales a la hora de hacer nuestro trabajo. Entonces tú dices, hay una crítica constante, no nos dejemos llevar por la crítica, mantengamos firmes nuestros valores. Los valores periodísticos son mostrar las distintas caras de la noticia, ser juicioso con la información, no dar información errada, no dar información incompleta que pueda descontextualizar el tema. Si mantenemos todos estos valores que se alinean perfectamente con los valores de la creencia religiosa, porque la creencia religiosa busca esa verdad y la verdad se busca con eso, con un trabajo juicioso, pues no debería importar esa visión. Una cosa, repito, y no quiero que me malentiendan, pero una cosa es escuchar al televidente para sentir su percepción, qué le gusta, qué no le gusta, y poder hacer las modificaciones necesarias, y otra es cuando lo que tú dices, ese porcentaje pequeño genera odio per se, sin una argumentación, sino simplemente criticar el producto porque sí. Incluso esos ataques personales. A mí no me molestan tanto, los ataques personales. No me molestan. A mí me molesta y me indigna más es el ataque al producto sin fundamento. Porque a mí el ataque personal, yo siento que pues, eso ya es problema de cada quien y cada quien mirará la vida desde su perspectiva. Pero cuando atacan un producto que lo he hecho con todo el amor del mundo, con todo el profesionalismo, de una manera que uno dice, no puede ser esta perspectiva tan llena de odio, eso es lo que más me duele. Porque en medios de comunicación lamentablemente vemos mucho contenido que no es tan de valor, que simplemente busca el clic, que simplemente busca enganchar a la gente per se. Y un contenido de valor muy pedagógico debería ser valorado por el televidente y lo valoran. Lo que pasa es que hay personas que siguen creyendo que quieren ese contenido rápido. Estás viendo Entre Él y Yo. En tu experiencia, ¿has vivido, por supuesto, me imagino que sí, pero quiero que nos cuentes si en tu experiencia has tenido que decir no, porque va en contra de tus valores y tus principios? ¿Has tenido que rechazar algunas propuestas? Pues mira que afortunadamente no, nunca he tenido en mi historia laboral una indicación que haya, digamos, ido en contra de mis valores como ser humano y de mis valores como profesional, afortunadamente. Sin embargo, sí he tenido que tener una actitud valiente a la hora de enfrentarme a personajes políticos del país, enfrentarme a entrevistados que de repente sí ponen una barrera y te impiden hacer tu trabajo. Entonces, no he tenido esa indicación laboral de mis jefes y demás, pero sí me he enfrentado a retos periodísticos muy fuertes que pretenden distorsionar la verdad, que pretenden engañar al televidente, y ahí está uno como periodista con los valores firmes, alineados con los valores de las creencias religiosas y de la Iglesia Católica, que es busca la verdad, no engañes al otro, no mientas en ese sentido. Y sí me ha tocado como periodista pararme de manera valiente y decir: eso que estás afirmando no es cierto y no es justo con el televidente que lo cuentes de esa forma por esto, esto y esto. Entonces ahí hay que tener valentía y alinearse con esa verdad, porque a veces el tipo de personaje, el poder que tiene el personaje te amilana y haces como si nada estuviese pasando. Te da miedo hacer la pregunta, porque el equipo de seguridad te lo impide, porque te empujan, porque te cierran, porque es el presidente, porque es el candidato a la presidencia. Pues no. Uno tiene que tener unos valores firmes en donde lo que importa es tu trabajo y no hay amedrantación que valga para que tu trabajo salga bien. Bueno, pero es importante también tener claro, ¿no? O sea, uno tiene su criterio, uno tiene su posición, por supuesto, y tú la tienes clara. Pero ahora bien, en un canal como en el que trabajas, ¿cierto? O más bien, nosotros que estamos en un canal tenemos que también tener muchísimo cuidado con lo que vamos a hablar, sí, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puede tener uno la libertad de llegar a expresar? Sí, eso es muy importante y muy clave. Cuando me refiero a tener la valentía, me refiero a hacer las preguntas necesarias, hacer las preguntas que son, hacer las preguntas que hay que hacer y no dejarse amilanar de repente de esta intimidación del poder que genera el otro sujeto. A eso me refiero con valentía. Pero tienes toda la razón en que el periodista no debería sentar una posición subjetiva de las cosas, porque no estamos para eso. Ahí no estamos para opinar, sino vamos en otro rol. Pero cuando estamos entrevistando, y por ejemplo yo dirijo y presento un programa de debate político, y nuestro canal se caracteriza por permitir que todas las voces
de todas las orillas participen. Entonces allí está la izquierda, la derecha, el centro político de este país, y yo permito que todas las voces se expresen en el tiempo justo y equilibrado, lo más que se pueda, y permito que todos los argumentos estén sobre la mesa. Ahora, yo lo que sí no permito es que se digan hechos que no son, cifras que no son, que se trate de distorsionar la realidad con mentiras. Eso sí no se puede permitir, porque hay unos hechos y hay una información oficial que debe hacerse respetar. Pero si yo no siento mi posición, quienes son televidentes de La Otra Cara de la Moneda, que es el programa de debate político que dirijo y presento, me ven en una posición de lo más imparcial posible, lo más objetivo posible, y yo allí hago unas veces de moderador y de permitir un diálogo constante entre todas las voces. Esa es nuestra promesa. Yo siempre le digo a nuestros televidentes que la promesa es que ellos se hagan su opinión de manera fundamentada, argumentada, con toda la información de todas las voces. Cada quien verá con qué información se queda. John, en esos momentos de crisis profesional que tenemos todos en nuestros programas o en nuestro día a día, ¿no? Por supuesto, porque somos seres humanos. Y hay momentos difíciles, hay días difíciles, no todos los días son maravillosos, ¿no? Hay momentos difíciles. En esos momentos, ¿qué haces? ¿Buscas refugio en Dios? ¿Buscas fortalecer, ese momento tan difícil que estás viviendo? ¿Buscas a Dios? ¿Te refugias en Él? Sin duda, sin duda. Siempre acudo a Él, siempre acudo a esa fuerza divina. La respiración también ayuda un montón, pero siempre acudir a Dios, a que te dé la calma y la serenidad que se necesitan en esas situaciones difíciles. Yo me enfrento a situaciones de mucho acelere y de mucha tensión casi que todos los días, porque imagínate un programa de debate político con voces políticas fuertes, que siempre hay discusión, siempre hay tensión, siempre hay confrontación, y yo tengo que tener esa posición de serenidad y de calma. Siempre le pido a Dios que me la regale, que me regale esa serenidad, esa calma, esa imparcialidad y esa fuerza, porque mira que la calma no es debilidad, la calma y la serenidad no es debilidad. Cuando estamos serenos es nuestro momento de mayor fortaleza, y eso permite precisamente eso. Entonces mira que todos los días me enfrento a eso, a esa situación difícil, a esa confrontación, a ese manejo de situaciones tensas. Y claro, Dios está ahí y siempre lo invoco en esos momentos difíciles y digo, Dios, ayúdame con esto, regálame la serenidad necesaria, regálame la paz necesaria y la sabiduría necesaria. Las palabras justas en el momento indicado, siempre acudo a Él, siempre. Así es, qué bonito, y te comparto eso también. Yo también en esos momentos, eso que acabas de decir, Dios mío, bendíceme con la sabiduría, bendíceme con esas palabras necesarias que tengo que salir en el momento, ¿no? Porque son momentos tensionantes, son momentos que son muy impredecibles, la verdad. Es muy impredecible lo que en algún momento, y más uno en vivo frente a una cámara, uno puede llegar a decir, porque nosotros tenemos algo y es el poder de la palabra, ¿cierto? Y estamos para comunicar, estamos para contar historias. Y lo que hemos hablado durante toda la entrevista es, no es fácil nosotros compartir una posición para nada. Al contrario, tenemos que manejar una imparcialidad, ¿cierto? Pero también una imparcialidad que no toque a nadie, porque pues siempre alguien se va a sentir tocado. Exacto, y nunca permitir la mentira. Siempre la imparcialidad y nunca permitir la mentira cuando los hechos son totalmente distintos a lo que se está contando, porque es que ese es un compromiso con el televidente. Tú, porque tengas un invitado, no puedes permitir que ese invitado le mienta al televidente. Tú puedes permitir que él opine y que tenga una visión subjetiva, porque es su visión, que tenga una lectura de las cosas, que tenga un análisis específico, pero nunca que distorsione los hechos. Y esa es tu labor como periodista. Yo nunca expreso mi opinión, pero sí soy muy riguroso con que las cifras que se mencionen, los hechos que se mencionen, las declaraciones que se extraigan a colación sean las que son, porque ese es mi compromiso con el televidente. Entonces sí, y yo creo que esa herramienta de la fe, de la serenidad que te trae Dios es clave a la hora de enfrentar un proceso. No solo en un programa, sino haciendo reportería, por ejemplo. Uno, cuando hace reportería y hace historias, se enfrenta a una relación directa con una víctima, por ejemplo, con un afectado. Y si no tenemos las palabras adecuadas para abordar una historia, también hacemos daño. Terminamos haciendo más daño que bien.
Entonces siempre en todas las etapas periodísticas y los roles periodísticos necesitamos esa ayuda divina y esa serenidad y esa sabiduría para poder actuar, porque no solo es en un set, es cuando nos enfrentamos a gente en la calle, porque a veces las palabras inadecuadas pueden generar un peor impacto, no solo para tu vida profesional, que también se ve muy mal profesionalmente hablando, pero también para esa persona. Terminas revictimizando incluso a alguien cuando no te expresas de la manera adecuada, cuando no abordas la historia de manera adecuada, cuando ahondas y metes el dedo en la llaga cuando ya la víctima te está manifestando de mil formas. No quiero hablar de eso, no voy a decirte eso. Como periodistas tenemos que tener tacto y eso nos lo da la oración y esa preparación espiritual previa a enfrentarnos al reto. Así es, siempre con la verdad, siempre pegado a Dios, por supuesto, y siempre contando con su bendición y su guía. John, ¿piensas que los medios de comunicación en Colombia deberían centrarse más en la evangelización? Pues yo creo que los medios de comunicación siempre van a tener una labor social por hacer y yo creo que sí deberíamos apostarle por lo menos a mayor contenido pedagógico, a mayor contenido que fortalezca el espíritu, que fortalezca la fe, independientemente de la religión que tengamos, porque sí, no podemos, ustedes tienen un canal hermoso dedicado exclusivamente a este tema de la religión católica, pero independientemente de eso, si todos los medios masivos de comunicación en el país deberíamos apostarle a fortalecer el espíritu, a fortalecer la fe, a fortalecer el alma, porque son las herramientas que tenemos para la vida. Estas nuevas generaciones también se están enfrentando constantemente a retos de ese tipo y son generaciones que generan riqueza, desarrollados profesionalmente, con un éxito profesional impresionante, pero que nos hace falta desarrollarnos por dentro, nuestro espíritu, nuestra alma. Y si en los medios de comunicación no hay esos espacios que nos permitan fortalecer, que nos dejen reflexionar, que nos permitan interrogarnos, cuestionarnos nuestro actuar, pues va a ser muy difícil tener gente consolidada, sólida, profunda, sino gente superficial. Yo creo que sí, los medios de comunicación deberíamos apostarle, independientemente de la religión, al contenido profundo. Muy bien. John, cuéntanos un poco de los dos programas que tienes. Sí, rápidamente cuéntanos de qué se trata el debate político, por supuesto, qué invitados has tenido y qué enfoque tiene, y el programa de Derecho, que es el que va enfocado en ayudar a esos colombianos que están ahí conectados contigo. Que es un programa que quiero mucho. Sí, bueno, yo dirijo y presento La Otra Cara de la Moneda, que es un programa de debate político, como les contaba. Es un programa de 1 hora aproximadamente, en donde analizamos los hechos que le importan a los colombianos, la coyuntura noticiosa del día, y ahí llevamos a analistas, a políticos, a congresistas, a candidatos presidenciales, por ahí han pasado ministros, todos los funcionarios dependiendo de la temática. Entonces abordamos la reforma a la salud, pues tenemos al ministro de Salud, tenemos a los ponentes de la reforma, es decir, siempre el objetivo, Robinson, es darle de primera mano con los protagonistas de la noticia esas visiones a la gente. Entonces, te pongo el ejemplo, reforma a la salud, siempre tenemos al ministro que la defiende, al ponente que la defiende, pero también al congresista que se opone. Y con esas distintas lecturas el televidente se hace su conclusión. Esa es nuestra promesa. Permitir que todas las voces y todas las orillas políticas del país participen para que el televidente pueda hacerse una opinión argumentada. A veces vemos espacios de este tipo que tienen unas inclinaciones específicas. Yo sí puedo decir con absoluta confianza que nuestro espacio permite las distintas voces. Y esa es nuestra promesa de valor. Nuestra promesa de valor. A veces hay televidentes que les incomoda escuchar a X o Y persona y lo manifiestan en redes sociales y demás, pero nuestra promesa es que todos hablan, tanto el que le convence al televidente porque tiene tal inclinación como el que no, y usted hace su propia conclusión. Hay gente que dice, yo no voy con esta inclinación política, pero cogí en este programa este argumento y siento que tiene la razón. Eso por el lado del programa de debate político. Te presento también el noticiero central de Cable Noticias y además tengo este programa semanal que es maravilloso, que es un contenido de valor muy, muy, muy valioso precisamente para todos los televidentes y es Cable Noticias al Derecho, se llama. Es de pedagogía jurídica. Entonces ahí hablamos de la cuota alimentaria, cómo se fija, de qué cubre el SOAT a la hora de tener un accidente de tránsito, de los derechos laborales de las empleadas domésticas, que ha sido un programa espectacular y muy bien recibido por los televidentes, a qué tienen derecho las empleadas domésticas, los horarios laborales de una empleada doméstica, el tema de violencia intrafamiliar, es decir, todos los trámites jurídicos. Llevamos a los mejores abogados en la materia, civilistas, penalistas, para que le expliquen de manera
pedagógica a la gente, sencillita, y yo me encargo de eso, porque a veces los abogados tienden a hablar de manera técnica, jurídica, muy formal. Yo me encargo de aterrizar esa información y de que el televidente tenga la recepción de esos trámites jurídicos, a veces sin necesidad de un abogado, que sepa cómo hacer valer sus derechos. Información de servicio. Qué bueno, qué bueno. Acabas de decir una palabra clave y es servicio, y muestras claramente a través de tu profesión, a través de lo que realizas, de los programas que tienes en tu canal, y es que eres el instrumento, ¿cierto?, para esas personas que requieren esa ayuda. Eres esa voz para comunicar y contarle a todos los colombianos lo que viene sucediendo de una forma más clara, ¿sí? Y eres ese instrumento elegido. Por eso para nosotros tu historia aquí en nuestro programa es una historia de un valiente. Así que, John, para terminar, por favor, un mensaje para todos nuestros amigos cristovidentes. Bueno, yo creo que el mensaje es a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, que son las herramientas con las que contamos para desarrollarnos en la vida. Y sobre todo, seamos buenos ciudadanos, buenos seres humanos, juzguemos menos. Yo creo que también esos son unos puntos de mejoras que tenemos los creyentes y los pertenecientes a cualquier tipo de religión. Juzguemos menos, fortalezcámonos nosotros y no andemos pendientes de lo que hace el otro, más bien hagamos buenas acciones nosotros para que nuestro entorno cambie. Siempre podemos impactar al mundo. De repente ustedes nos ven en la pantalla y sienten que nosotros impactamos de manera mucho más masiva, pero usted que está allá en casa, con una buena acción, ayudando al vecino que necesita, ayudando al familiar que necesita, juzgando menos a ese familiar que para ti no hace bien las cosas y más bien enfocándose en ayudar a los demás, puede cambiar su entorno. Busquemos cambiar la cuadra, busquemos cambiar la casa. A veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Busquemos cambiar nuestros pequeños entornos y el mundo va a ser mejor. John Pose, muchísimas gracias por estar aquí en Entre él y yo, Respuestas de Valientes. Bienvenido siempre aquí a nuestro canal. John acaba de decir algo muy bonito y es: sé esa luz de esas personas, sé la luz del camino, sé ese instrumento. Así que, amigos cristovidentes, una vez más, gracias por estar conectados con toda nuestra programación y por supuesto aquí en Entre él y yo, Respuestas de Valientes. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Entre él y yo.